Los juegos indie son un fenómeno que se ha extendido en popularidad desde hace bastante tiempo y que abarca un gran número de títulos diferentes, tanto en estilo, en temática y en público. Hola, yo soy Yusi y en este video exploraremos todo este universo enorme de videojuegos indies y les explicaré cómo es que cada uno de estos títulos se ha influenciado mutuamente para poder llegar a construir una identidad diferente y original. Así que comencemos. Generalmente un juego indie es desarrollado por equipos pequeños e incluso una sola persona, con presupuestos limitados. Es por esto que me centraré en juegos populares que cumplen con esta característica. La popularidad la tomaré en cuenta más que nada para no hacer un video enorme de esto, ya que en su defecto tendría que incluir inclusive el juego más poco conocido del rincón más extraño de internet, y eso sería aburridísimo. Si tu juego favorito no aparece aquí, no me odies por favor, sería mejor si lo comentaras aquí abajito, así más gente podría probarlo y conocerlo, y bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Empezaremos nuestro bonito árbol familiar con el abuelo de los RPGs, Earthbound. Earthbound de 1997, a pesar de no ser un indie, fue un RPG que influenció profundamente a muchos juegos indies posteriores, por ejemplo Undertale, lanzado en 2015, que toma muchas de las características de Earthbound, casi 20 años después. Pero antes de llegar a Undertale, echemos un vistazo a Yumeniki. Si Earthbound es el abuelo de los indies RPG, entonces no podemos dejar de lado a la que se podría considerar la abuela, Yumeniki. Yumeniki es un juego de 2004 que también se vio influenciado por Earthbound, mucho antes que Undertale. Además, toma mucho de su aspecto visual de otros juegos indies, como LSD Dream Emulator de 1998 o Corpse Party de 1996. Siguiendo con Yumeniki, esta a su vez influiría en un gran número de títulos. Para empezar, influyó bastante en To The Moon de 2011 o en One Shot de 2014, pero en el año de 2012 Yumeniki influiría en 4 interesantes títulos que para defectos poéticos de este video serían algo así como sus pequeñas hijas, Lisa, IB, Mad Father y Witch House. Estos 4 juegos tomarían bastante de la identidad de Yumeniki, adaptándola a su propia historia y a sus mecánicas, creando historias bastante originales y a su vez teniendo su propio estilo. Más adelante, en 2014, llegaría la secuela de Lisa, Lisa the Painful, y al año siguiente llegaría Mogego Castle, influenciado por su lado por IB, Mad Father y también por Corpse Party, que como recordarán también había influido bastante en Yumeniki. Volviendo a Yumeniki, este también habría servido de inspiración para otros juegos ya conocidos, como Aoni de 2008, Doki Doki de 2017, Hylics de 2015, que estaría bastante inspirado además en Space Funeral de 2010, que de hecho es muy poco conocido entre todos estos juegos indies. Space Funeral a su vez también está bastante inspirado en Earthbound, al igual que Yumeniki, solo que con enfoques bastante diferentes. Yumeniki también habría influido en Omori del año de 2020, quien además también toma muchas bases de Undertale. Ah sí, al igual que Deltarune también. Undertale, como algunos podrán preverlo, tomó inspiración de I'm Scared, además también se inspiró en Off de 2008, uno de nuestros juegos favoritos por este canal. Si tuviéramos que asignarle un rol a Off en el árbol genealógico, sería algo así como el primo callado de las reuniones familiares. Off no se inspiró en realidad por otros juegos indies, quizás solamente comparte algunas similitudes con Yumeniki, pero realmente no es muy destacable esta influencia en él, pero sí que se vio bastante influido por Silent Hill, que no es un indie pero que sirvió de base para bastantes indies más, al igual que Earthbound. Silent Hill influyó por ejemplo en The Path, un extrañísimo juego de 2009, que a su vez influyó en Alice Madness Returns de 2011, el cual comparte bases y estilo con A Hat in Time de 2017, pero que son diametralmente opuestos. Silent Hill también dejó su huella además en los juegos de Puppet Combo, que a su vez comparten temas con Five Nights at Freddy's de 2014 y con Fight the Unholy Trinity de 2017, que está muy influenciado por juegos de 8 bits más antiguos. Ya por último, cerrando este ciclo de juegos influenciados por Silent Hill, tenemos a Fear and Hunger de 2018, que toma bases de muchos de los juegos ya mencionados anteriormente, pero además de otros géneros que no son indies como los Souls. Ahora volvamos aquí.
A One Shot, un juego bastante original visualmente y narrativamente. One Shot inspiró a su vez a otro juego muy popular, Hollow Knight, solo en diseño, de 2017, que inspiraría a su vez a Blasphemous de 2019 y de cierta forma a Pizza Tower, cuyo título además se basa en las caricaturas de los 90s. Otro juego que también toma inspiración de caricaturas es Cuphead, un título que es difícil encajar en este árbol genealógico, debido a su estilo muy original y novedoso, además del aspecto visual que lo enriquece. Cuphead en este árbol genealógico probablemente sería el hijo adoptado de la familia. Pero regresando a Hollow Knight, este además tomaría sus bases de Metroidvanias más recientes, como Braid, otro juego bastante original que a su vez toma inspiración de otro título igual de original, Cave Story, de 2004. Cave Story marcó un antes y un después en los juegos indies, debido a que fue pionero en esta industria, además de que influyó a otros títulos bastante interesantes, como Super Meat Boy de 2010, cuyo creador después desarrollaría The Binding of Isaac de 2011, que podría considerarse su hijo pequeño, quien años más tarde inspiraría a Cult of the Lamb de 2022. The Binding of Isaac además estaría inspirado ligeramente en Spelunky de 2008, otro título bastante original y que a su vez inspiraría a Shovel Knight de 2014 y Nuclear Throne de 2015. Cave Story también influiría bastante a otro título muy popular, Terraria. Terraria es un juego que toma sus bases de Cave Story, pero que además sienta las bases para otros juegos que vendrán más a futuro. Terraria además tomaría inspiración de otro juego que nació como un indie, cuya popularidad creció a tal punto de verlo a hoy en día en todos lados, Minecraft. Minecraft nació en 2009, es un juego que influyó en gran medida a Terraria, el cual paradójicamente y posteriormente influiría a Minecraft y viceversa. Estos dos juegos han sido constantemente comparados, uno con otro, pero realmente los dos son muy originales y tienen enfoques distintos. Es de ahí que Terraria inspirara a Don't Starve de 2013 y que este último junto a Terraria inspiraran a Stardew Valley de 2016, cuyas bases además se sustentan en juegos más retros. Ahora retrocediendo rápidamente a Cave Story, el cual inspiró a Braid, este último finalmente inspiraría a Limbo de 2010, que a su vez inspiraría a su secuela espiritual, Inside de 2016. Ya por último, Cave Story, como mencioné, inspiraría a Super Meat Boy, que a su vez inspiraría más adelante la creación de Celeste de 2018, que a su vez toma algo de inspiración visual de otros dos indies, Fizz y Hotline Miami. Ese, amigos, sería el árbol genealógico de los juegos indies. Sin embargo, hay algunos juegos que realmente no pude conectar, o me costó mucho trabajo, como el caso de Hollow Knight con One Shot, debido principalmente a su originalidad y a su concepto de juego, que serían Castle Crashers de 2008, Geometry Dash y Papers, Please de 2013 y Friday Night Funkin' de 2020. ¿Tú en qué parte del árbol genealógico los pondrías? Escríbelo en la sección de comentarios. Y así hemos explorado cómo los juegos indies han evolucionado y se han influenciado mutuamente a lo largo de los años. Cada juego en este árbol tiene una historia única, interesante y original. No por nada se destacan en este video, y además han contribuido a dar forma al panorama indie que disfrutamos hoy. Sin nada más que agregar, yo soy Uzi Banana, un amante de los juegos indies, y nos veremos en el siguiente video. Bye.